Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos oyentes? ¿Con la estufita prendida? ¿Qué te pusiste, los guantes, el gorro y la bufanda? Mira, me tiritan los dientes. ¿Qué pasó con el otoño? Pasó y yo no lo vi. No existió directamente. Yo no lo vi el otoño, como que pasamos del verano al frío del invierno. Prepárense para mañana porque anunciaron 1 grado. Ay, mi Dios. Bueno, tengo pensado seriamente quedarme en casa. Ay, vos que podés. No ¿Vos puedo, que- todavía no puedo. ¿Todavía no? No, todavía no puedo, todavía tengo que Pero- cumplir con mis responsabilidades. Ah. Decir que tengo la que limusina podías. que pasa por puerta de casa. Tenés razón, sí. Así que es una bendición. Ajá. Pero bueno, habrá que ponerse, chicas, las Los guantecitas. mitones, Todo. las botas con corderito adentro, Ay, sí, las ¿cómo se llama? medias de futbolista, gruesas, Medias de lana que de nos ponían lana, nuestras madres las tejidas. cancán. Las cancán. Cancán. ¿Te acordás de Ay, las no. cancán? Y vos sos joven, No, Ale. yo en algún momento intentaron ponerme una. Habrá durado 5 minutos, ¿viste? Porque bueno, en la explosión esa que uno tenía de pequeño, así de ir y de venir, de estar... Claro. Bueno, esas cosas de niña inquieta, no, una cancán no iba a durar ni 2 minutos y menos limpia. Mi vida, bueno, qué suerte que vos te podías expresar. Sí, No, sí, yo sí, el sí, sí, coscorrón más chico. Igual que Te la la- ropa almidonada. Sí. Bueno, yo la pasé. Todo. Pero bueno, era calentito, no podemos negar, era calentito. Así que bueno, mañana nos vamos a poner todo para poder disfrutar también del frío, mirando estas hojas otoñales doradas, algunas medias ocre, esos paisajes únicos que hay en esta Sí, época, los ¿no? árboles son maravillosos. Hermosos. Hay cosas positivas también en el Sí, frío. obviamente. A mí me cuesta encontrarlas, pero bueno, hay gente que le gusta el fresquito. Así que bueno, le decimos muy buenas noches, nosotras desde aquí, dándoles una emisión de un programa cálido para que ustedes puedan disfrutar de este momento. Y ya así de arranque, antes de contarles quiénes me acompañan acá en el estudio, quiero mandar un saludo antes de olvidarme. Ay, sí, urgente. Un saludo a 2 chicas muy amorosas que son asistentes de la Escuela de Vida de los días jueves Ay, a qué la lindo. noche. Módulo 1. Módulo Muy bien. 1. Cristina y Gladys. Qué un beso para bueno. ella. Un beso. Bueno, ellas escuchan el programa, dicen que son oyentes fieles. Bien. Así que les mandamos un beso grande. Bueno, y esperamos que realmente el programa de hoy, que viene con realmente mucho contenido, les sea de bendición. Y ahora sí, les cuento, ya se habrán dado cuenta que no estoy sola, por supuesto, el staff de lujo de En Sala de Espera. ¿Por dónde? Por Radio Hop 90.3, desde Quilmes, Argentina. Tengo aquí a la productora del programa. Muy buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan todos los martes. Y les comento que la autopista Buenos Aires-La Plata está bastante complicada por ¿Qué te el pasa recital de Paul McCartney en La Plata. La Plata. Así que bueno, hemos venido haciendo Willy por ahí, pero llegamos. Bueno, si te llegas a quedar atascado y estás todavía ahí,
podés escucharnos y vas a terminar el programa arriba. Te hacemos compañía. Sí, buena onda. Y mejor escucharnos a nosotras que a Paul McCartney. Obviamente. Y acá la co-conductora del programa. Muy buenas noches, la profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, mis queridas amigas. Y buenas noches, preciosa audiencia que no falla. Están ahí. Siempre están ahí con sus palabras de aliento, su cariño. Gracias por todo eso. Totalmente. Y hablando de personas fieles y que no fallan, al señor operador. Muy buenas noches, Jesús Madrid. No faltó nunca Jesús Madrid. No, es verdad. Firme. Muy bien. Y bueno, ¿y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. Y como nos encanta que ustedes se comuniquen con nosotros de las diferentes vías, aquí le pasamos las vías de comunicación. Te puedes comunicar al teléfono 4257-0821. En Facebook nos ubicas en los perfiles de Sala de Espera y Hope es Tuya. Nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Y también, si querés escuchar los programas que ya han sido emitidos, podés ubicarlos en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Y esperamos tu llamado porque nos bendice. Contanos qué estás haciendo, estás tomando mate, estás cocinando, estás mirando la tele, apagala y llámanos a nosotros y escuchanos. Totalmente. Porque pueden hacer las dos cosas a la vez, el hecho de cocinar, por ejemplo. Cocinar sí, lo que no pueden es mirar televisión. Tele y escuchar la radio, no se puede. No. Primero la radio. Primero la Hope. Bueno, hoy 17 de mayo, hablando de la radio, ¿saben qué es el 17 de mayo? El Día Mundial de las Telecomunicaciones. Pero mira vos, qué interesante, porque debe haber alguna Así cuestión. que feliz día, chicas. Sí. Feliz día, Jesús. Debe haber alguna razón histórica, ¿no? Sí, el 17 de mayo del año 1865 se fundó en París, Francia, la Unión Internacional de Telégrafos. Mira Que año más tarde, en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. Es la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas y algunas de sus funciones son promover el desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones, lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a toda la gente y ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo. Así que bueno, un 17 de mayo, chicas. Buenísimo. Y tengo otra efeméride, después seguiremos más adelante para no darlas todas juntas. Le cuento una más, es el Día de la Armada Argentina. Mira qué bien. También, 17 de mayo. Fue gloriosa, bueno, en cuanto a nuestro país, por corresponder a la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo. Sí, totalmente. Con la terminante victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando de al almirante Brown, ¿no? Sobre la flota de la Real Armada Española, que tenía su apostadero en aquel puerto. O sea, a tal efecto, en el año 1960, el presidente de la Nación, doctor Arturo Frondizi, sancionó el decreto por el cual este día se lo celebra como el Día de la Armada Argentina. La fecha es evocada a recordar la victoria que permitió alejar el peligro que representaba, claro, el poder naval realista ahí en aguas del Río de la Plata, ¿no es cierto? Y contribuyó además a llevar a feliz término las campañas libertadoras después de Chile y de Perú. Así que muy importante esa victoria. Así que bueno, hoy se celebran dos cosas muy importantes y dentro de un ratito les voy a contar algo que se celebró en realidad el día domingo, el 15 de mayo, pero lo vamos a contar en un ratito. Claro. No vamos a dar así todo de golpe, tanta información. Sí, no, porque si no es como que es un empalagamiento de dosis pequeñas. Claro. Exactamente, la vamos asimilando. Bueno, Ale, tenías algo muy importante para hablarnos con respecto a los altares. Sí, que el otro día estuvimos hablando, Adri estuvo hablando, ¿te acordás? De Abraham y cuando levantaba altares en las diferentes ciudades a las que llegaba. Exacto.
y investigando un poquitito más ese tema, todo lo que vos contaste, que fue tan apropiado y que lo podés encontrar esta historia, ¿sabés dónde? En Génesis 12, en Génesis 13, en Génesis 22, te vas a encontrar con toda esta historia y cada uno de los altares que Abraham justamente estableció, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, digamos, Dios le indicó al hombre que para acercarse a él construya altares. Debían construirlo colocando piedras en la tierra, piedras que no podían ser cortadas ni moldeadas en ninguna manera. Y nuestra adoración tiene que ser así, algo que sea natural, nada artificial, sin adornos ni cortaduras de ninguna índole. Es necesario entender que en todo altar algo tiene que morir, algo debe ser destruido, algo debe ser sacrificado. Claro. ¿Sí? Si recordamos, porque de pronto Dios no le dio a Abraham la forma de hacer el altar, ni lo que tenía que hacer en un altar, sino que fue una forma de Dios de comunicarle que se tenía que acercar a él de esa manera. ¿Sí? Después más adelante lo vamos a ver a Moisés cuando ya le indica cómo construir el tabernáculo, que hay un altar para los sacrificios específicamente de animales. Por eso acá estamos diciendo que en todo altar algo tiene que morir, algo debe ser destruido, algo debe ser sacrificado. Entonces me venía en función de todo lo que vos habías dicho y demás situaciones, ¿no?, que uno ha vivido en esta semana, venía a mi mente el hecho de hacer un altar, pero ese altar que implica, hago un altar de agradecimiento. Quizás vos estás pasando situaciones, cualquiera sea, hace un altar, ese lugar de andá y encontrarte en ese punto, en ese lugar, con el Señor. Acá, bueno, era construir piedra sobre piedra, y yo, ¿sabés qué te voy a dar? 6 piedras fundamentales que tiene que tener sí o sí tu altar. ¿Cuál es la primer piedra? Por favor, Sí, tomen nota. papel, virome, yo estoy tomando nota. Sí, 6 piedras que sí o sí tiene que tener tu altar para que justamente te encuentres con el Señor ahí. La primera es la fe. ¿Sí? En Hebreos 11:6 la palabra es clara: sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos tener comunión con Dios, uno se tiene que acercar a Él siempre en esa actitud de fe. Si dudas de su poder o de su amor, no le vas a estar agradando. Entonces, la primera piedra, con fe, sabe que Él va a estar ahí. ¿Sí? La segunda, y es re importante, a esa fe sumale, ¿sabes qué? Humildad. ¿Sí? Es imposible acercarse a Dios sin humildad. En el altar del tabernáculo se quemaba la ofrenda de animales al Señor, se consumía por completo hasta quedar en cenizas. Justamente el Levítico 6:10 nos cuenta eso, ¿no? Que el sacerdote, después del holocausto, apartaba las cenizas para ponerlas junto al altar, ¿no? Y es eso lo que Dios espera de nosotros, que vengamos a Él en cenizas, o sea, en la nada, Claro, ¿no? En un polvillo. Desarmados. Que podamos quemar nuestro orgullo. ¿Qué tiene que quemarse en ese altar? Bueno, orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, ¿no? Claro. A veces el creer que con mis fuerzas y con mi inteligencia o con lo que fuera de uno lo vas a poder lograr. La soberbia, la altanería. La pregunta sería, ¿cuántas cosas hoy vos tenés que quemar? Yo me pregunto a mí misma, Alejandra, ¿cuántas cosas vos hoy tenés que quemar en el altar que vas a hacer delante de Dios? Y de la misma manera les pregunto a ustedes y a la gente que nos oye, ¿cuántas cosas tenemos que estar quemando hoy mismo en ese altar, ¿no? Entonces, esa postura de la humildad es lo que te va a acercar. Debemos tener esa actitud humilde cuando venimos a Dios, porque debemos reconocer que Él es el que manda, Él es el que tiene la autoridad y no nosotros. Entonces, cuando vos venís a ese altar, venís rendido, porque lo Totalmente. reconoces a Él como superior a vos, ¿no? La tercera piedra, sinceridad.
Sí, no puedo edificar o reedificar, porque a veces no ya el altar, en el caso de Abraham, ¿te acordás que ya tenía un altar edificado y tuvo que volver a ese mismo altar, ¿no? Como un poco de recordatorio, acordate que acá yo te bendije, acordate que yo acá te hablé. Entonces, a veces no es edificar el altar, sino reedificarlo, ¿no? Entonces, uno no puede hacer esa tarea o edificar o reedificar si no reconozco que tenemos pecado en nuestra vida o debilidades, iniquidades y cosas que nos causan vergüenza y que tienen que ser quemadas en ese altar de la comunión con Dios. Entonces vos tenés que venir con una actitud sincera. Dice el Salmo 51 en el versículo 1 al 3: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sí? Entonces, esa actitud de la sinceridad y de reconocerte que fallás, que tenés debilidades y que eso se tiene que quemar también. Porque aparte, si se quema, se hace ceniza, te voy a decir algo, no va a pesar más sobre vos todo eso. Y qué livianito te vas a sentir. La cuarta piedra, oración. Justamente no hay comunión con Dios si no hay oración. En los cielos está el altar donde son derramadas como incienso las oraciones de los santos. Dice Apocalipsis 8:3 que había un ángel, ese ángel estaba cerca del altar, que había un incienso de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. O sea que eso sube, pero como por un tubo hasta la presencia de Dios, ¿no? Entonces, si te has enfriado, a veces pasa que te podés enfriar un poco espiritualmente, debes reconocer que, bueno, seguramente te descuidaste en la oración y has descuidado ese tiempo con Dios, ¿no? Ese tiempo de intimidad y de volver al altar. Estate ahí firme en el altar. Un cristiano que no ora, no habla con Dios, y si no habla, la pregunta sería, suponete, no hablas con Dios. Bueno, si no hablas con Dios, ¿con quién hablas? Que agarrás, suponete, quizás con personas que vos crees que son buenas porque te van a escuchar, pero a veces, bueno, por más que tengan la mejor de las buenas voluntades, no te van a poder ayudar a cambiar tu situación. La situación va a quedar intacta, ¿sí? Por más buena voluntad que yo te diga mis cosas. ¿Quién va a cambiar verdaderamente tu situación? Y bueno, anda verdaderamente a hacer el altar al que verdaderamente va a cambiar tu situación. Si queremos avivar el fuego que tenemos, y justamente lo que hay que hacer es volver a hablar con nuestro Dios. La quinta piedra, sacrificio. ¿Sí? En el altar se hacía sacrificios de animales para Dios. En lo que es nuestro altar personal, hay algo que tenemos que sacrificar de nuestra vida. Acordémonos que Abraham, el último de los altares, era un altar de sacrificio. Dios le había pedido lo que más amaba, sí, su propio hijo, no su único. Exacto. Qué tremendo, exacto. Bueno, un sacrificio, vos decís, bueno, yo tengo que sacrificar. ¿Qué tengo que sacrificar, no, de mi vida? Un sacrificio es algo que te cuesta, es algo que no es fácil hacerlo. Sabes que David expresó que no ofrecería algo al Señor que no le cueste. Exacto, que no le Qué costara maravilloso. nada. Uh-huh. Tiene que costarte. Eso es un sacrificio, algo que vos decís, bueno, yo te entrego esto. Te va a doler un poquito, porque sí que te va a doler, ¿no? Porque a veces no sé, bueno, cualquier cosa que sea, puede ser una característica de tu personalidad y que vos estás muy agarrada a eso y bueno, obviamente que te va a producir un dolor desprenderte de eso, ¿no? Claro. Pero bueno. Una hora de sueño para dedicarla a la oración, ¿no? Sí, Cuánto que totalmente, cuesta, es cierto. totalmente, ¿no? Entonces, hay cosas en nuestra vida que están afectando nuestra comunión con Dios, hay cosas que en nuestra vida han tomado un lugar principal dentro de nuestras prioridades y que no es esta, ¿no? La del sacrificio. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a ofrecerle al Señor de nuestra vida? ¿Qué estamos dispuestos hoy a ofrecerle al Señor de nuestra vida? Entonces, esa quinta piedra es un sacrificio. Claro. ¿Sí? Y la sexta, alabanza. Alabalo en ese altar. El Salmo 50 en el versículo 14-15 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás.
O sea que mira qué maravilloso que es estar en un altar alabando, ¿no? Entonces, ofrezcamos alabanza a Dios en espíritu y en verdad, de todo corazón. Y acordate de hacer ese altar, volvélo a hacer si lo dejaste de hacer. Y recordá de tener estas piedras, ¿no? Dijimos, la primera, la de la fe. La segunda, la de la humildad. La tercera, la de la sinceridad. La cuarta, la oración. La quinta, un sacrificio. Y la sexta, alábalo. Qué hermoso, por favor, toda esta reflexión, qué importante. Yo me anoté todo, espero que vos también, para aplicarlo en nuestra vida. No es simplemente una enseñanza, no sirve una enseñanza, el conocimiento, si no lo llevamos a la vida diaria, a la cotidiana, a lo que te está pasando. Así que bueno, rogamos a Dios que toda esta reflexión te esté ayudando por ese momento que estás pasando, que te esté clarificando cuál es la manera de alcanzar la victoria. Y te cuento que este programa está auspiciado por Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Si estás mirando tu placar y pensando qué me voy a poner mañana con el frío que se viene, bueno, Dorcas tiene la prenda exacta, justa. Sí, especialísima para vos. Hasta Total. Zapatos tiene. Mira, Todo. Botas, todo lo que vos necesites, Dorcas lo tiene. Y te cuento una cosa, hablando del altar, de lo que nos está contando Ale, qué importante, ¿no? Para poder tener ese tiempo, ese altar de oración, de alabanza, preparar un momento y preparar un lugar para estar con Él. Clara Viviana Monzón nos dice, grandes comunicadoras, Dios las bendiga, felicidades. Gracias, Vivi. Gracias, mi amor, muchísimas gracias. Bueno, y quizás de este Dios del cual estamos hablando, vos estás pensando, me gustaría hacerle un altar, me gustaría poner en práctica todo esto de la fe, de la humildad, de la sinceridad, y querés escuchar más, pero de pronto el Templo Central de Hipólito Yrigoyen 719 no te queda cerca, o el mini estadio de Avenida La Plata al 1000 tampoco. Bueno, te pasamos los diferentes anexos. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, y los servicios son los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10. En Bernal Oeste, Boedo 1734, los servicios son los martes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19. Quilmes Este, Libertad 1448, los servicios son los miércoles a las 18 y 20 horas y los domingos a las 10 y a las 18. Berizo, Avenida Génova, número 3143, entre 155 y 156. Los servicios son los días domingos, 19 horas. Dolores, Juan Beselva y Espora, los servicios son los días sábados, 19 horas. En Ezeiza, calle Prava 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza. Los servicios son los días martes 20 horas, domingos 10 horas. Y en Florencio Varela, en la calle Vélez Arfiel 41, a 30 metros de Avenida San Martín, los servicios son los días jueves 20 horas y domingos 10 horas. Bueno, y veníamos hablando la semana pasada de las crisis, qué tema, ¿eh? Un temazo. Wow. Veníamos hablando de la respuesta estándar a la crisis. Un tema muy importante. Todos tenemos una respuesta estándar cuando se nos confronta con un reto a nuestra fe. Y me gustaría, como hablamos de respuesta estándar, yo busqué en el diccionario qué es una medida estándar. Y encontré esta definición, ¿no? Es el tipo, patrón uniforme o muy generalizado para medir una cosa. Es la medida más habitual, común o corriente.
Otra definición dice, en sí la medida estándar es la medida más habitual o que se usa con mayor frecuencia. Si hablamos entonces de respuesta, digamos, estándar a una crisis, es lo primero, ¿no es cierto?, la primera actitud, acción que nos sale cuando estamos frente a una adversidad. Y en realidad todos tenemos una respuesta estándar cuando se nos confronta ante una adversidad, ¿no? Y comienza con un instinto de supervivencia. Y tan es así que aprendemos a cultivar ese instinto natural hasta que se convierte en una fortaleza. Y con el tiempo aprendemos a responder a una situación de estrés con una agilidad experta, ¿no es cierto? Como que ni siquiera tenemos que pensarlo, recurrimos a esa respuesta así de buenas a primeras, y esto evita que confiemos en Dios, que nos detengamos a pensar, a buscar la respuesta de Dios ante esa adversidad. Y habíamos tomado como ejemplo a Abraham, el momento en que Dios hace el llamado. No voy a hablar de todo eso porque si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a llegar. Cuando Dios llama a Abraham para que vaya a una tierra, a la tierra prometida, ¿no es cierto?, donde él lo iba a prosperar, lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar. Abraham digamos, obedece este llamado, ¿no es cierto? Esto está en Génesis 12, y lo vemos a Abraham cumpliendo, ¿no es cierto?, con la orden que le ha dado Dios, y va llegando a la ciudad de Siquem, y allí levanta un altar, que ya nos explicó Ale cómo lo hizo, y el significado. Luego llega a otra ciudad, ¿no es cierto?, que está al este de la ciudad de Betel, y allí levanta otro altar al Señor. Pero cuando llega a la región del Negev, y dijimos que Negev significaba seco, árido, es donde él se enfrenta con su primera crisis, en realidad con una hambruna de aquellas, no había alimento para su ganado, y él entró en pánico. Claro, se desesperó. Se desesperó, y ante esa desesperación dijimos que él recurre, ¿no es cierto?, a esta respuesta estándar, ¿no es cierto?, que todos tenemos, y obviamente en vez de consultar a Dios, le pregunta a los mercaderes del lugar dónde podría conseguir, digamos, la provisión que él necesitaba para alimentar a todos sus criados y obviamente a su ganado. También dijimos que esta hambruna no sabemos por qué se produjo en esta ciudad, que podría ser motivo de una sequía, ¿no es cierto?, de una plaga de langostas, pero bueno, la Biblia no nos lo explica en realidad. Pero también dijimos que aunque Dios no ocasionó esta hambruna, sin duda la usó como un instrumento en el desarrollo de la fe de Abraham. Y esto es importante, ¿no? Porque nosotros cuando tenemos una crisis siempre decimos, Dios te está probando la fe. Y en realidad no es así, ¿no? Porque Dios no usa las circunstancias difíciles para averiguar lo que nosotros hacemos. Él es nuestro creador, ¿no es cierto? Él sabe lo que resistimos, hasta dónde llega nuestra fe. Claro. Él en realidad permite estas situaciones para revelarnos a nosotros mismos, ¿no? Y para aprender determinadas lecciones, y a partir de esas lecciones hacer un aprendizaje, claro, te iba a decir justo. Madurar, ¿no? A través de esa prueba es como cuando maduramos y empezamos un aprendizaje de vida y empezamos a cambiar el carácter. O sea que las crisis serían como una escuela para nosotros. Como una escuela, por eso nosotros realmente renegamos de las crisis. A nadie le gusta atravesar la adversidad, pero tenemos que reconocer que luego de la crisis nosotros somos diferentes.
veces. Sí. Así que bueno, cuando él se encuentra ante esta primera crisis de su vida, recurre, ¿no es cierto?, a lo que él sabía hacer mejor, al engaño, ¿no? Aparentemente él había aprendido a ser un engañador, digamos. Claro, hay que ver que él venía de la tierra de Ur, ¿no? Claro. Que era pesadita la tierra de Ur, bien idólatra. Bien. Sí, idólatra. Y parece que él era un ávido constante en decir mentiritas y le Upa. salían bien y la gente le creía, ¿no es cierto? Pero él no digamos, no decía estas mentiras para engañar a la gente, sino en realidad para salvarse a sí mismo, Te iba a para decir pasarla mejor. Claro, zafaba de la situación. Zafaba de la situación. Pero bueno, ante esta situación, lo extraño, ¿no?, es que él levanta 2 altares en 2 ciudades diferentes, pero en esta tercera ciudad, cuando se encuentra ante esta adversidad, se olvida del altar y de consultar a Dios. Y lo primero que hace es consultar a los mercaderes para preguntarle dónde puedo conseguir el alimento que necesita mi gente y mi ganado. ¿Qué le dicen los mercaderes? Que no adoraban a Dios, obviamente. Mira, en Egipto hay de todo, provisión en abundancia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de Egipto, ¿no? Cómo la reconoce? Es un símbolo de alianza con el mundo, ¿verdad? De Egipto, Sí. Todos sabemos qué significa esto. Y bueno, justo en ese lugar se va a meter Abraham, ¿no? Digamos, el principio de una caída de su moral comienza cuando él llega a Egipto. Terrible error, ¿no? Y a mí me extraña porque en realidad lo que debería haber hecho Abraham, uno viéndolo desde este lugar, obviamente, en el lugar de Abraham sería otra cosa. Si Dios le dijo que saliera de ese lugar, de la tierra de Ur, para ir a un lugar donde lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar, creo que en ese lugar tendría que haberle pasado, ¿no es cierto?, podríamos decir, la situación a Dios. Vos me trajiste a este lugar, yo me quedo acá hasta que vos me prosperes y me des la provisión necesaria que yo necesito para mi gente y mi ganado, ¿no es cierto? Y esperar en Dios, pero no, él optó por la más fácil. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro, esperar es a veces, al que es un poco impaciente, como que lo incomoda, ¿no? le incomoda, exactamente, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros. Una vez yo me acuerdo que me quedé sin trabajo y ¿qué hice? En vez de ir a Dios a preguntar y a orar, ¿qué hice? Fui y le pedí al que conocía, ¿tenés algo, sabés de alguien que necesite un empleado? ¿Y a dónde fuiste a parar? Claro. Mejor no decimos No, nada. mejor no. Ni Mejor. recordarlo. ¿Saben lo que dice la Biblia en Isaías 31:1? Dice, ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Wow. Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel. Terrible esta palabra. Pero bueno, como todas las decisiones tomadas sin fe, girar hacia Egipto fue un precedente de la caída moral para Abraham. ¿Por qué? Porque él en ese lugar iba con Sara y Sara era una bella mujer. Entonces él le propone algo a Sara. Después se los cuenta. Ay, no te no. puedo creer. En medio de la novela ¿Qué me viene la pasó? propaganda. Bueno, pero chicas, esto continúa, no termina, es Espera una que pausita ahora, claro. para hacerlo más interesante el tema. Bueno, yo antes de irnos al tema musical, les quiero contar que tenemos varios saludos. Ay, qué bueno. Uno es María Catalina Despósito. Dice, bendiciones hermosas, siempre es bueno y un placer escucharlas, todo lo mejor del Señor para ustedes, las quiero mucho. María un Catalina beso, se te pasa amamos. de amor.
Te amamos, Sí, totalmente. amiga del alma, del corazón. Y también Estela Maris Drago nos dice, hola chicas, Dios las bendiga, es hermoso este tema del altar. Yo en mi vida no puedo empezar mi día sin hablar con mi Padre Celestial. Ay, qué lindo. Hermoso. Bueno, todas estas chicas que nos han mandado este saludo son mujeres valientes y esforzadas. Ay, sí. Y ese es el tema que ahora nos va a cantar mira. Marcela Gándara. Y ya volvemos porque hay muchísimo más. ¿Cómo sigue la historia de Abraham? Por favor, no te muevas de ahí. Y seguimos recibiendo saludos. Patri Sánchez, ya en su casa. Hermoso tema. Les mando un abrazo. La próxima vez les debo el mate. Sí, por favor. Sí. Necesitamos una cebadora oficial. Por favor, por favor. Igual nos consiguió el agüita. Una genia. Una genia, una genia. Una genia. Bueno, estamos re entusiasmados. Sí. ¿Qué pasó? Por favor. Por favor, Bueno, continúa. acá Génesis 12, 11 al 13 dice lo siguiente. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Wow. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Terrible mentira. Negociando con la esposa. Negociando con la esposa. Ahora, si en realidad nosotros nos sentimos, se nos da, ¿no? Por sentirnos superiores. ¿Saben lo que dicen las escrituras? Uy. Primera Corintios 10, 12 al 13 dice lo siguiente. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Uy, Las qué palo. tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Wow. Terrible la Sí. palabra. Qué verdad, Fíjate, qué verdad. fíjate, fíjate. Qué verdad. Es decir, acá nos encontramos con Abraham que estaba diciendo una media mentira, porque en realidad eran hermanos con Sara, pues tenían el mismo papá, tuvieron el mismo papá y de Claro. diferentes Tenés razón. mamás. Pero bueno, la cuestión es que Sarai aceptó el trato y cuando llegaron a Egipto, obviamente, llegaron como, no como matrimonio, sino como hermanos. Llegaron y bueno, toda la élite, digamos, del palacio del faraón vio a Sara Y y obvio. quedaron todos anonadados ante tanta belleza y le comentaron al faraón de la belleza de esta mujer. Entonces el faraón, obviamente, pensando que Abraham era su hermano, le hizo muchos regalos, ovejas, cabras, asnos y todo lo que a usted se le pueda imaginar. Ahora, yo me imagino la conciencia de Abraham, ¿no? Sabiendo que era una terrible mentira. Claro. Y aparte, tener que dejar a Sara En ese Ay, qué peligro. en ese peligro. Aparte los el egipcios. harem de Viste, el claro. faraón corriendo peligro. Digan que según las costumbres de la época, dejaban bastante tiempo a las Es mujeres verdad. sin, digamos, sería Hacerlas- como una prueba claro. para ver si ellas no estaban embarazadas. Entonces Mira. pasaba bastante tiempo antes de pertenecer al harem del rey. Mira. Entonces como que zafó Sara, podríamos decir, ¿no es cierto? Claro. Pero tenía que vivir adentro del palacio y estaba absolutamente aislada, sin tener contacto sexual con nadie y mucho menos con el rey, obviamente. Pero mientras Abraham la estaba pasando bien, porque recibía todos los regalos del faraón, Sara no creo que la haya pasado muy bien. Y aparte, ¿cómo se sentiría con respecto a su esposo, que era el que tenía que cuidarla en su vida, ¿verdad? Claro, Entonces como sí. que bueno, habrá recibido como una decepción, ¿verdad? Pero si bien Abraham no cuidó de Sara en esta situación,
El Señor sí lo hizo. ¿Saben cómo lo hizo? Bueno, afligió al faraón y a su casa con plagas. Esta palabra en hebreo significa enfermedades o infestaciones. Y dice que antes que llegara la noche el faraón sufrió un repentino ataque de enfermedad, y para empeorar las cosas llegaron los reportes de que todo su harén estaba enfermo, y digamos todos sus empleados estaban enfermos. Obviamente, como el faraón tenía muchos dioses, ellos eran muy supersticiosos. Sí. Siempre que tenían algún problema de esta índole pensaban que habían ofendido a alguno Sí. de sus dioses. ¿Qué hacían en estos casos? Ofrecían sacrificios para que Aplacar la ira, la claro. ira de estos dioses, obviamente. Pero bueno, el faraón hizo todo esto y seguían con los problemas en el palacio. Hasta que entró a pensar que en realidad había ofendido al Dios de Abraham. Mira. ¿Cómo Apa. se dio cuenta? Bárbaro. En ese momento se da cuenta que en realidad Sarai era la esposa de Abraham. ¿Por qué? Porque digamos que era la única que no estaba enferma en todo el palacio. Claro, eso. De ahí viene su, dedujo. claro, Ahora, su identidad, ¿no? imagínense el enojo del faraón cuando sucede todo esto. Obviamente increpa a Abraham, Claro, la quería lo expulsa del Diría un palacio. dicho vulgar, la mentira tiene patas cortas. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces lo increpa, lo despide del Claro. palacio. En realidad estaba Dios detrás de todo esto, porque podría haberlo matado, Sí, ¿no es cierto? verdad. Ahorcado, con todo lo que le hizo, por todo lo que tuvo que padecer. Sin embargo, lo deja ir con todo lo que le había regalado. Es decir, que Abraham sale de Egipto absolutamente prosperado. La gracia, lo que es la gracia, Una ¿no? perlita. ¿Saben con quién también sale Abraham? Con una esclava que le regala el faraón, Ay, no me llamada digas. Agar. No te puedo creer. Exactamente. O sea, el souvenir que se lleva de Mm. Egipto es Sí, su es terrible. su terrible Serias Coloma. consecuencias. que hoy todavía, ¿no es cierto?, estamos padeciendo. Pero bueno, encontramos a Abraham que tambaleó en su fe, falló en honrar a Dios, reprobó su prueba, es decir, desastre total Abraham. Pero sin embargo, Dios estuvo detrás de todo esto, porque lo rescató de la ira del faraón y lo bendijo, porque Claro. salió de ese lugar absolutamente, digamos, prosperado. Ahora, ¿por qué no? Porque el Señor, digamos, Claro, permitió... tanta bonomía con alguien que le falló tanto. Exactamente. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Dios había hecho promesas incondicionales claro. que tenían que cumplirse sobre la vida de Abraham. Y Él no emitió esas promesas sin el conocimiento total del futuro de Abraham. Claro. Él sabía que Abraham iba a fallar, Él sabía que Abraham no era perfecto, pero sin embargo, Él había hecho esa promesa, y Dios no es hombre para mentir, y cumple cada una de las promesas Claro. que nos hace a cada uno O de sea nosotros. que Dios cumple sus promesas no por nuestros méritos, sino, por su palabra. Claro, Por su claro, hay que ver palabra. que había un pacto, ¿no? Y me llama la atención porque en otros pasajes habla de Abraham, mi amigo. O sea, Claro. es como que se contrapone, ¿no? Esta figura de este Abraham haciendo estas, digamos, cositas así fuera Bueno, de lo que es la moral con el amigo. Es que vos sabés que el domingo el pastor Omar Daldi habló sobre esto, porque mira. inclusive cuando Judas lo traiciona, cuando después se encuentra con Jesús, Jesús le dice, amigo, ¿qué tienes conmigo? Ay, mira qué interesante. Muy Qué interesante. buena esa El- palabra amigo, ¿no? Ujú.
Muy interesante, ¿no? Es decir, que el Señor tenía un perfecto conocimiento, ¿no? De las buenas y malas decisiones de Abraham, así como lo tiene de cada uno de nosotros, ¿no? A veces nosotros nos sentimos culpables por fallarle a Dios, por no responder quizás como Dios quiere, pero Dios nos conoce, ¿no? Él es misericordioso y su amor está siempre sobre nosotros. Eso es maravilloso, ¿no? Es decir, que el fracaso de Abraham no sacudió el compromiso de Dios, no simplemente le dio una oportunidad de ayudar a Abraham a cultivar una confianza que finalmente llegaría a ser tan sólida como una roca. Y tenemos 5 principios, ¿no? De este breve relato que hemos hecho acerca de la fe vacilante de Abraham. El primero es que todos enfrentamos hambrunas. Todos tenemos situaciones, adversidades, y aunque son destructivas y aterradoras, pueden proveernos la oportunidad de profundizar más nuestra relación con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Buscar personas que tengan una experiencia en el caminar con Dios, que nos puedan ayudar, que nos puedan dar una palabra de apoyo, que nos puedan dar un consejo, que nos cuenten cómo superaron la adversidad, porque uno aprende de esas vivencias y uno se siente más acompañado en esos momentos que nos cuesta tanto perseverar en la fe. El segundo principio: cada escape contiene una mentira. Cada vez que nosotros creemos, claro, cada vez que nosotros nos creemos autosuficientes para digamos, atravesar una adversidad solos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Todos necesitamos ser dependientes de Dios en cualquier circunstancia, mucho más en una adversidad. Necesitamos aferrarnos al poder de Dios, a su sabiduría y buscarlo para que nos guíe hacia el camino correcto, ¿no? Que no es lo que no hizo Abraham. Cada Abraham, el tercero, cada Abraham batalla con una debilidad, ¿no es cierto? Todos, absolutamente todos tenemos imperfecciones y defectos. Ninguno se puede creer más que Abraham, ¿no es cierto? O más que otras personas. Y estos defectos que tenemos, estas fallas, ¿no es cierto?, para hacerle frente a las dificultades, lo único que hacen es menoscabar nuestra relación con Dios. Así que necesitamos, digamos, acercarnos a Dios y buscar de su presencia. El cuarto principio: cada transigencia pone en peligro a una Sarai. Esto es, la verdad que me impactó, ¿no es cierto? Porque cuando respondemos de esta manera, como nos sale primero, siempre afectamos a nuestro entorno. Cuando tomamos decisiones erróneas, nosotros decimos, bueno, yo quiero hacer lo que quiero, no quiero involucrar a nadie, pero nuestras decisiones involucran a todo nuestro entorno, ¿no es cierto? Y otra cosa importante, no hay un pecado sin víctima, ¿no? Incluso los pecados que se guardan en secreto. Podemos pecar en secreto, pero nunca pecamos solos, porque esos pecados incluyen a toda nuestra familia y a todo nuestro entorno. Y el quinto principio: todo Egipto tiene un faraón. Hay muchísimas personas que tienen diferentes dioses, ¿no es cierto? Serían el de la riqueza, el de las posesiones, el del poder. Pero cuando escuchan de nuestro Dios, están atentos y es como que nos miran a nosotros, miran nuestros procederes, nuestras actitudes, para ver cómo es ese Dios al que servimos, ¿no es cierto? Cuando ellos ven que nosotros hacemos disparates en nuestra vida, que tomamos decisiones necias o pecaminosas, traemos vergüenza a Dios, ¿verdad? Porque
confundimos a la gente, nadie respeta a un farsante y nadie admira a la hipocresía, a un hipócrita, obviamente, ¿no? Es decir, estos principios, ¿no?, que Abraham aprendió durante ese tiempo en Egipto son relevantes para nosotros ahora, ¿no es cierto? Nosotros todos necesitamos de estos principios para nuestra trayectoria en la fe, cuando nosotros tengamos que atravesar estas adversidades y cuando ellas aparezcan inesperadamente en nuestra vida. Así que no recurramos a esas, respuestas estándares, sino que busquemos la respuesta de Dios para cada una de nuestras adversidades. Y traje una palabra que me gustó para cerrar. Está en el Salmo 27 y dice lo siguiente: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¡Wow! Eso te tiene que dar fuerza, pero hasta la luna, pero así. Totalmente, totalmente. Este es nuestro Dios, es el que nos levanta, el que levanta nuestros brazos y levanta nuestra mirada. Bien. Para mirarlo a Él y no la situación, porque Él nos tiene cautivados. Con este tema nos vamos, el tema de Evan Craft, cautivado por Él. Te bendecimos, te deseamos una buena semana y nos reencontramos el próximo martes. Dios te bendiga. Estás escuchando En Sala de Espera.